El tema de hoy es el enfoque. Pero, ¿qué es el enfoque? El enfoque es dirigir nuestra mirada, la atención y el interés hacia algo. El enfoque es un estado mental que ocurre cuando le prestamos atención a una sola tarea e ignoramos las distracciones externas. Si pensamos únicamente en el enfoque como la acción de mirar fijamente algo, sería un concepto reduccionista. Y para los propósitos de este estudio, de esta enseñanza, entonces nosotros vamos a ver este concepto de enfoque más ampliado porque pueden haber personas mirando fijamente a un punto, pero su mente puede estar en otra parte. Para que nosotros evitemos eso, vamos a orar, vamos a pedirle al Abba que nos permita estar bien enfocados durante esta enseñanza, porque hay cosas maravillosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Abacadosh, te damos gracias por este tiempo, los que están escuchando o van a escuchar esta enseñanza. Sabemos que queremos únicamente escuchar tu palabra, lo que nos edifique, lo que nos acerque más a ti y lo que nos bendiga. Es en el nombre de Yeshua que nosotros oramos y te damos gracias. Amén. Les decía entonces que para estar nosotros enfocados, vamos a mirarlo desde diferentes perspectivas para tener como una visión bien amplia. Para enfocarnos, nosotros necesitamos tener atención selectiva, porque yo elijo en qué me quiero enfocar. Tenemos que tener también una atención sostenida, porque requiere de mantener mi atención por un periodo corto de tiempo. Y necesitamos además concentración y otros procesos mentales activos que hacen que el enfoque tenga un propósito. Es decir, que el enfoque es una acción bien compleja, como miramos, no es solamente observar un punto fijo, sino también tener atención selectiva, sostenida, concentración y muchas otras cosas. En hebreo, enfocarse también es sinónimo de concentrarse o centrarse en algo. Vamos a mirar en el hebreo que tenemos el verbo en diferentes conjugaciones. Tenemos el primero ahí en el lado izquierdo, la forma singular, enfoque, es mikud. En plural sería mikudim, que es enfoques. Tenemos en el segundo renglón, tenemos que es el enfoque de, y tenemos que es mikud, y en el plural sería mikudei. Pero luego tenemos el verbo, que es lemaked, que sería el enfocar, ese sería como el infinitivo, enfocar, lemaked. Pero tenemos el último que vemos ahí que dice leitmaked, y este sería enfocarse en algo. Y ese es el que nosotros vamos a estudiar, enfocarse en algo. Allí tenemos específicamente el enfoque en algo. Entonces la conjugación es itpalel y tenemos ahí la raíz, ustedes la pueden ver ahí encerrada como en rojo, esa es la raíz que está en otros verbos ahí también en infinitivo y también en el enfocarse en algo. Vamos entonces a continuar con que hay diferentes tipos de enfoques, porque si miramos es enfoque, enfoque de, enfocarse en, enfocar, y no solamente eso, sino que también hay un enfoque ocular, hay enfoque, por ejemplo, con las cámaras fotográficas, el enfoque en una investigación, por ejemplo, una investigación si es cualitativa, cuantitativa, el enfoque teórico en determinadas ciencias o disciplinas, el enfoque espiritual, y entre otros. Vamos a considerar uno de los principales órganos que tenemos para enfocar, y es el ojo. Además, vamos a relacionar el enfoque ocular con el enfoque espiritual. Y antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Para protegernos y evitar que la información pueda ser tergiversada, vamos a mirar el ojo como órgano porque estamos estudiando el enfoque y no porque estamos haciendo alusión al ojo que todo lo ve o a determinados simbolismos que manejan algunas élites poderosas que tienen control y poder. Tampoco estamos hablando del ojo, ni del ojo turco, ni del mal de ojo, nada de eso. Es para enfocarnos, para hablar del enfoque. Entonces es bueno hacer esa salvedad. Ahora bien, les decía que miraremos el ojo como órgano principal de enfoque y que haremos comparación entre el enfoque ocular
y el enfoque espiritual. Vamos a tener ahí en pantalla entonces el ojo. Para estudiar el enfoque ocular debemos tener en cuenta la pupila. La pupila es ese círculo negro que vemos en el centro del ojo. Y la pupila no es una superficie. ¿Sabías que la pupila es un agujero que tenemos en el ojo? Que es un vacío que tenemos en el ojo. Y justo después de la pupila, nosotros tenemos el iris, que es la parte que da color a los ojos. El iris protege el ojo de la luz excesiva y no deja que pase mucha luz. Póngale atención a esto. Cuando disminuimos la luz, permítanme acá, cuando disminuimos la luz, cuando cerramos los ojos por un tiempo o cuando estamos en la oscuridad, el iris, ese círculo negro, se contrae, la pupila se dilata y entonces el agujero negro está más grande, el vacío es más grande. Este mecanismo del ojo de ampliar o disminuir el iris es para protegernos de la luz excesiva. En términos espirituales, nadie podría estar expuesto de manera directa a la radiante luz del Creador sin recibir daño alguno. Dice Primera de Timoteo 6:16 que Él habita en luz inaccesible. La luz es tan poderosa que cuando se concentra en un láser puede cortar el acero. Ahora imaginemos la luz de nuestro Creador. La única forma de entrar en el ojo es con luz. Por eso es que no podemos ver en la oscuridad. En palabras simples, vemos cuando hay luz y no vemos cuando no hay luz. Eso es tan obvio que pareciera tan absurdo e insignificante tener que decirlo. Pero, ¿qué pasa si lo relacionamos con lo espiritual? ¿Sería igual de obvio? Sabemos quién es la luz. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Y también sabemos lo que representa la oscuridad, es estar en pecado. Porque si bien en otro tiempo ustedes eran oscuridad, ahora son luz en el Maestro. Anden como hijos de luz, dice Efesios 5:8. Y en Primera de Juan 1:6, también leemos que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora nosotros, ¿estamos viendo la luz o estamos viendo la oscuridad? Recordemos que cuando vemos la luz, ese vacío, este de acá, cuando vemos la luz, este vacío, esta parte oscura, se disminuye, se hace más pequeñita. Pero si no vemos la luz, esa oscuridad, este vacío que tenemos nosotros acá, se hace más grande si nosotros no vemos la luz. Preguntémonos, ¿cómo está ese vacío en nosotros? ¿Cómo está esa oscuridad en nosotros? ¿Qué tan grande es la oscuridad que hay en nuestras vidas? ¿Cómo está la pupila de nuestros ojos espirituales? Así, a más luz, la pupila se contrae, el agujero negro en el ojo se pone más pequeño, se disminuye el vacío y se disminuye la oscuridad. Por el contrario, a menor luz, la pupila se dilata y se pone más grande y el vacío se hace más grande porque hay más oscuridad. Entonces, esto es una relación inversamente proporcional. A más luz, la oscuridad en mi vida se reduce. Menor luz, la oscuridad en mi vida se pone más grande. Si busco la luz del eterno, los vacíos y la oscuridad en mi vida tienen definitivamente que disminuir. Pero si estoy en la oscuridad, esos mismos vacíos y oscuridad se harán más grandes. Cuando uno va donde el oftalmólogo, por ejemplo, o el optómetra, y le dilatan a uno las pupilas, el vacío lo ponen más grande, tal y como vimos en la pantalla lo que era la pupila, y le prohíben a uno ir solo, porque si el ojo está con la pupila dilatada, es decir, que tiene mucha oscuridad, ese vacío está muy grande, uno no puede ver con claridad y necesita de otra persona para que lo guíe en el camino. Otra persona que esté viendo bien y que su ojo esté recibiendo bien la luz.
A veces las pupilas se dilatan sin que haya cambios en la iluminación y son más grandes de lo habitual. Miren qué interesante esto. La luz puede estar ahí. La persona está recibiendo la luz, pero la persona tiene la pupila dilatada. El vacío sigue muy grande y esto puede indicar un problema grave. Está evidenciado que hay una condición interna peligrosa cuando, a pesar de recibir la luz, la oscuridad sigue muy grande, como una enfermedad neurológica, como una lesión ocular, o la persona puede tener estados alterados de conciencia. Es por eso que cuando las personas consumen sustancias psicoactivas, la pupila se dilata y se pone más grande, la oscuridad se pone más grande, el vacío se expande. Tristemente, hay personas que, aunque conocen la verdadera luz y han estado expuestos a la luz verdadera, deciden quedarse en la oscuridad. Hemos visto personas que van a la congregación a recibir. Hemos visto personas que leen las escrituras y cantan alabanzas. Y podríamos decir que estas personas están recibiendo la luz del Eterno, pero sus vidas siguen en la oscuridad. El vacío es cada vez más grande. Estas personas viven con la pupila espiritual dilatada y necesitan constantemente de otras personas que las guíen. Otras personas tienen un problema tremendo porque estas personas no quieren renunciar a la oscuridad. Tienen un pie en la luz y otro en la oscuridad. Y esto es muy peligroso. Cuando nuestros ojos funcionan bien recibiendo la luz, ya tenemos una buena base para un enfoque adecuado. Como si fuera poco, cuando esa luz viaja hacia nuestro interior, ya miramos el mecanismo de la pupila de ampliar o de disminuir. Pero si entra la luz y esa luz no es proyectada correctamente en la parte posterior de nuestro ojo, que es la parte interna del ojo, si no llega correctamente a la retina, entonces el cerebro recibe la imagen de una manera borrosa, de manera desenfocada, y de ahí surgen las muy conocidas deficiencias visuales como son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Hay personas que reciben la luz, reciben la palabra del Eterno, pero en su cerebro no la procesan correctamente. Y es por eso que vemos personas espiritualmente miopes, que no pueden ver con claridad a lo lejos, ven su futuro borroso. Personas que necesitan por parte del Eterno una corrección en la vista espiritual. Tenemos hermanos con hipermetropía espiritual, que pueden ver bien de lejos, pero ven borroso de cerca. Son aquellos que confían en las promesas de un futuro mejor, pero su presente lo ven completamente nublado y borroso. Este tipo de persona también necesita por parte del Eterno una corrección en la vista espiritual. Y también tenemos los que tienen astigmatismo espiritual, que no ven bien ni de lejos ni de cerca. Su futuro es borroso, poco definido, no es claro y su presente tampoco lo pueden ver con claridad. Vamos a mirar que el enfoque, como decíamos, entonces es tan complejo. Ahí tenemos donde empieza a llegar esa información en nuestra mente, donde empieza a llegar esa información que nosotros vemos que se derivan, digamos, todas esas enfermedades que nosotros acabamos de hablar, que si no llega correctamente donde es, el cerebro no lo procesa correctamente, entonces ahí es donde surgen todo este tipo de enfermedades. El enfoque es un proceso complejo y consiste en ver de manera clara y nítida. En esa imagen podemos ver todo muy borroso al lado, pero vemos el enfoque, la palabra nítida como nosotros deberíamos verla. Pidámosle al Eterno ajustar nuestro enfoque espiritual para que podamos ver claramente lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. De modo que surge otro problema, pues hay personas entonces que no tienen problema ni con la luz, no tienen problema, están recibiendo bien la luz. Hay personas que
No tienen ni miopía espiritual, ni astigmatismo, ven bien de lejos, ven bien de cerca, pero personas que están tratando de estar bien enfocados, prestando atención, haciendo mucho esfuerzo para enfocarse, pero los vence el cansancio y el agotamiento. Estos son también factores que afectan el enfoque. ¿Te ha pasado que a veces haces esfuerzos para leer las escrituras, para estar enfocado y el cansancio te vence y te quedas dormido? Imagínate esto, tienes que realizar una tarea exigente, pero te resulta casi imposible estar enfocado. Intentas obligarte a concentrarte, pero el trabajo simplemente se alarga y parece que lleva mucho más tiempo del que debería. En este caso, la palabra clave para mejorar tu enfoque es descanso. Por eso es importante guardar el día de reposo. No negociar el descanso para no perder el enfoque. Si no descansas el día que el Eterno te ha ordenado, vas a estar desenfocado toda la semana. ¿Cómo vas a renovar tus fuerzas? Dentro de este marco, también encontramos personas que guardan el día de reposo, pero el cansancio y el agotamiento es tan evidente que desde que entran a la Keilah, desde que entran a la congregación, ya se están acomodando para dormir. Y se enfocan, pero se enfocan para adentro y resultan dormidos y resultan roncando. Hay personas que luchan con el cansancio. Sin embargo, el agotamiento es tanto que se desenfocan de la palabra que el pastor está trayendo. Si este es tu caso, entonces busca estrategias para que no te quedes dormido, busca otro asiento, quédate de pie, toma agua, pero no te desenfoques de la palabra que el Eterno está trayendo por medio de tu pastor. La verdad es que ser capaz de mantenerse enfocado no es tan simple como querer hacerlo. Existen muchos factores que pueden tener un impacto en nuestro enfoque y en nuestra capacidad de atención para recibir la palabra del Eterno. Quisiera hablar ahora de la importante relación que hay entre el enfoque y la claridad, pues sin claridad no hay enfoque efectivo. Por lo tanto, busquemos tener claridad en nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos cuáles son los objetivos de nuestra vida, podemos definir mejor nuestras responsabilidades, priorizar nuestras tareas y permanecer enfocados. También cuando nosotros identificamos con claridad nuestros defectos, hábitos pecaminosos, malas costumbres que nos llevan a ver de manera borrosa nuestra vida, nos llevan a tener una vida desenfocada, entonces nosotros podemos trabajar en esas áreas para corregirlas. Si identificamos que estamos viendo el futuro borroso porque lo vemos amenazante, entonces esa es un área que debo corregir. Si identificamos que estamos viendo la situación actual muy turbia en nuestras vidas y nuestro presente está borroso, entonces ahí debo trabajar para corregir mi visión espiritual, mi enfoque espiritual. Si mi problema de enfoque es cansancio, entonces me esforzaré para respetar y garantizar mi día de descanso. Para tener una vida enfocada en el Eterno, necesitamos invertir una buena cantidad de esfuerzo y tiempo, y debemos hacerlo de manera constante. Sin tener claridad acerca de la misión en nuestras vidas, de nuestro propósito en la tierra, será muy difícil priorizar y entonces estaremos divagando y como resultado es posible que terminemos dedicando nuestro enfoque a demasiadas cosas, muchas cosas a la vez, haciendo muchas cosas, perdiendo el tiempo en cosas vanas y sintiendo que no estamos haciendo lo suficiente. Uno de los mejores versos bíblicos para reenfocarnos es Filipenses 4:8, que nos dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, piensen en esto. Enfoquémonos únicamente en esto, detengámonos en las cosas que merecen nuestra atención. Es un recordatorio
para mantener nuestros ojos en lo que más importa. Ahora, vamos a darle un poco más de cuerpo a este estudio acerca del enfoque, agregando otros conceptos cruciales, que son el desenfoque y la distracción. Porque podemos estar desenfocados o podemos estar distraídos. ¿Qué es el desenfoque? El desenfoque es una condición borrosa. No tiene nitidez, no hay distinción. Es una falta del enfoque adecuado. Ahora, ¿qué es la distracción? La distracción consiste en un desvío de nuestra atención hacia otros objetos diferentes al que nos propusimos inicialmente. Como resultado, impide alcanzar un enfoque adecuado, porque se pierde el enfoque en el objetivo inicial. Enfoque no es mirar solamente un punto fijo, es mirar fijamente y además concentrarse y eliminar distracciones. Ahora, vamos a examinar cómo está nuestro enfoque. En este momento, nos enfocamos en el círculo negro. Vemos el punto, ese círculo negro, con mucha nitidez. Y este no se ve borroso. Eso es tener un buen enfoque. Pero ahora, el punto se ve borroso, se ve distorsionado, no se ve bien definido. Eso se llama desenfoque. Escuchen por favor la instrucción que les voy a dar. Mantengamos el enfoque en el punto negro. ¿Qué pasó? ¿Por qué has quitado tu mirada del punto negro? ¿Recuerdas cuál era la instrucción? Si has desviado tu mirada para observar las mariposas, te has distraído del objeto inicial y has perdido tu enfoque. Así es como el enemigo usa distracciones con colores llamativos, movimientos y figuras atractivas para distraernos. Si, por ejemplo, un esposo no tiene un enfoque adecuado en el eterno y en lo que representa la familia, él va a ser una persona muy vulnerable cuando llegue la distracción con figuras llamativas y movimientos sensuales, los cuales le harán sentir maripositas en el estómago. Y en ese mismo instante perderá el enfoque de su familia y en el diseño original que el Padre le había dado. Y esto aplica para todos, no solamente para los esposos. Cualquiera de nosotros puede perder fácilmente el enfoque. El cofundador de Apple, Steve Jobs, dijo, mantenerse enfocado se trata de decir no. Vamos a hacer el ejercicio de nuevo, pero esta vez vamos a aprender a decir no a las distracciones, porque nuestra prioridad va a ser enfocarnos, concentrarnos en el punto del frente y no vamos a hacer caso a las distracciones que puedan aparecer. Volvemos a hacer el ejercicio siguiendo las instrucciones y esforzándonos por estar concentrados. Ahí está el punto. Presta atención al punto. Mantente enfocado. Aunque sepas que van a pasar cosas alrededor del punto, no dejes de ver el punto. No te distraigas. Mira el punto. Recuerda que tú has decidido enfocarte en el punto. ¿Puedes ver cómo lo has logrado ahora? ¿Por qué? Porque tomaste la decisión de enfocarte en el punto. El enfoque encontramos entonces que es convergente. ¿Qué es una cosa convergente? Que va, digamos, de lo más amplio y se va reduciendo. Esto es convergente. Es diferente a cuando es divergente. Divergente es que viene de muy angosto, de muy estrecho a lo más ancho. El enfoque no, el enfoque es convergente. Anulo lo que hay alrededor y me enfoco en algo específico. Esto nos recuerda el camino angosto. Una vida enfocada, es decir no a muchas cosas,
Cuando, digamos, dijiste no a las mariposas de colores fuertes y los movimientos llamativos, dijiste no a las distracciones, pudiste enfocarte. Cuando hicimos el primer ejercicio de enfoque, estabas desprevenido y llegó la distracción de las maripositas y pudiste haber perdido el enfoque. Pero en la segunda oportunidad, cuando decidiste enfocarte a pesar de las distracciones, lo lograste. ¿Y sabes por qué? Porque recibiste un objetivo claro, porque seguiste la instrucción de mantenerte enfocado y tuviste en cuenta la advertencia de anular las distracciones para no perderte. 3 puntos claves para tener una vida enfocada: objetivo, instrucción y advertencia. Las escrituras nos muestran el objetivo, nos da instrucciones claras y nos da advertencias todo el tiempo. Por lo tanto, nuestro enfoque siempre debe estar en lo que dicen las escrituras. La escritura constantemente nos habla de las distracciones que vamos a tener en el mundo. Nos hablan de las artimañas del enemigo. Nos previene de lo que va a ocurrir y nos dice cómo nos debemos enfocar. Una vez más, reitero que cuando vamos por la vida sin un propósito, fácilmente nos distraemos. En Mateo 14, del 22 al 33, Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Tenía un objetivo claro: llegar donde el maestro. Su enfoque era muy claro, pero perdió el enfoque, se distrajo con lo que había a su alrededor. Le dio miedo del viento y del agua, y ahí fue cuando comenzó a hundirse. Entró en desesperación y daba gritos de angustia. Su enfoque perdió el propósito cuando dejó de mirar a Yeshua, dejó de mirar su objetivo, tuvo dudas y falló su fe. No pierdas el enfoque de tu vida. Mira a Yeshua. Ese es tu objetivo. Sigue sus instrucciones y atiende sus advertencias. Estudiando el significado de enfocar y contrastándolo con la sociedad en la que vivimos, podemos concluir que vivimos desenfocados del verdadero objetivo, distraídos en cosas vanas, en cosas que no son eternas y no valen nuestra atención. Estamos en un mundo lleno de distracciones y entretenimiento que, de no percatarnos, puede desenfocarnos del propósito por el cual el Eterno nos puso en la tierra. Enfoquémonos en aquello que el Eterno quiere que hagamos. ¿Has oído acerca del déficit de atención? Es una condición que hace extremadamente difícil la concentración para una persona. Por lo tanto, una persona con déficit de atención se distrae fácilmente, le cuesta enfocarse, le cuesta tener una atención sostenida. Es una persona acelerada, es una persona impulsiva, es una persona que comienza muchas cosas y no termina nada. Le cuesta mucho seguir instrucciones. Es una persona olvidadiza y no parece escuchar cuando se le habla. Con esta descripción podemos asegurar también que es fácilmente aplicable en el ámbito espiritual. Y por lo tanto también podemos decir que hay muchas personas con déficit de atención e hiperactividad espiritual. Hermanitos que empiezan aquí, allí, 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 todo, no terminan nada, quieren saber de todo, quieren escuchar de todo, se meten en todos los ministerios, escuchan de todas las congregaciones, pero no se enfocan, se distraen fácilmente de la enseñanza. Quieren ver todas las enseñanzas espirituales en internet, pero no terminan ninguna. Tienen un desorden impresionante a nivel espiritual, porque toman cosas de todos lados. Son personas que no tienen enfoque, no siguen instrucciones. Muchos con déficit de atención e hiperactividad espiritual comenzaron muy motivados el conteo, pero no fueron constantes. Hay muchos que ni siquiera lo van a terminar. Quieren hacer muchas cosas en lo secular y en lo espiritual también, y están abrumados porque no hay un objetivo claro, porque no están priorizando. Pero el maestro le respondió: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues Miriam ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Lucas 10, del 41 al 42.
El enemigo de nuestras almas siempre está procurando desviarnos del camino o distraernos del objetivo principal de nuestras vidas. Pero aquí es donde debemos enfocarnos en el eterno y seguir. Preguntarnos, ¿a qué le estoy dando prioridad? ¿Dónde está mi enfoque? Vamos a poner primero lo primero. Esto es, saber darle prioridad a lo más importante. El problema de muchos de nosotros es que aunque sabemos qué es lo más importante, no le damos el primer lugar. Enfocarnos en lo equivocado causa afán, causa ansiedad en nosotros. ¿Te ha pasado? ¿Tuviste ansiedad esta semana? Si has sentido temor o preocupación por cosas, es porque estás desenfocado del Eterno. Cuando nos enfocamos en Él, Él da shalom, Él trae paz a nuestro corazón. Los que se enfocan en las preocupaciones ven todo muy amenazante. El mundo los abruma y sufren ansiedades. Los que tienen un punto de enfoque no miran hacia el futuro, pero andan cabizbajos y sin enfocar. Esas personas sufren de depresión. Dice Proverbios 4:25, que tus ojos miren de frente, que tu mirada sea hacia adelante. Tenemos que continuar. Al frente tenemos mucho, tenemos a Yeshua. Lo que se tiene, digamos, todos los que tienen un punto fijo al frente, ven las situaciones alrededor y no tienen temor al futuro, porque se están enfocando correctamente. Cuentan que hubo un hombre muy infeliz e insatisfecho, que un día se encontró a un campesino muy feliz y muy alegre. Y el hombre infeliz le preguntó al campesino, ¿por qué estás tan feliz? Y él contestó, tengo a mi familia, tengo comida, tengo un techo, y eso me hace feliz. El campesino tenía un enfoque correcto en su familia, el cual estaba alineado con la Torá. El hombre infeliz tenía mucha envidia y quiso hacer una prueba con el campesino para desenfocarlo y arruinarle su felicidad. El hombre infeliz llenó una bolsa con 99 monedas de oro y le dejó en la puerta del campesino. Cuando el campesino encontró el paquete, se sorprendió y se alegró. Pero al contar 99 monedas, pensó que aquello no tenía sentido. Lo lógico era que fueran 100 monedas. Y a partir de ese momento se angustió, preguntándose dónde se habrá caído la moneda faltante. Se puso a buscarla y al no encontrarla, quiso conseguirla de alguna manera. Este hombre ya no tuvo paz y se volvió muy infeliz. Muchas veces nos enfocamos más en las cosas que nos faltan, en lo que no tenemos, en el problema, en la tormenta. Y no nos enfocamos en lo que ya tenemos y en las bendiciones que disfrutamos. Quizás haya problemas en tu vida o se estén agitando las aguas violentamente, pero recuerda que cuando Pedro dejó de enfocarse en Yeshua y puso su mirada sobre la tormenta, empezó a darse cuenta que lo que estaba haciendo era imposible en lo natural, pues él era un pescador y toda su lógica le decía que cuando las olas y el viento eran así de fuertes, lo terminarían arrastrando. Pedro empezó a utilizar la lógica humana. Llegó a conclusiones desde su conocimiento natural, en lugar de enfocarse en lo que Yeshua le había dicho. Al hacerlo, su fe menguó y empezó a hundirse. No dejes que eso te suceda. Una vez que recibas alguna revelación de la palabra, aférrate a ella y no te enfoques en ninguna otra cosa. Fija tu mirada en la palabra del Eterno, hasta que esté más real que cualquier otra cosa que percibas. Puesta la mirada en Yeshua, el autor y perfeccionador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Dice 2 Corintios 4:18, pues no fijamos la vista en lo que no se ve, sino, no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, es decir, lo espiritual, enfoque espiritual en los asuntos del Eterno, que son trascendentales, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que aún no se ve es eterno. Sé que es difícil ver lo invisible
Esto solamente se hace con los ojos espirituales. En este verso encontramos que aquellas cosas que ahora vemos, un día ya no existirán. Nos recuerda que lo que permanece es en lo que invertimos espiritualmente. Enfocamos con nuestros ojos, enfocamos con nuestros lentes, enfocamos con nuestras cámaras. Ahora vayamos más lejos, hagamos ese enfoque espiritual. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Seguirás viendo solo las dificultades que te rodean o escoges confiar en el Eterno? Nosotros escogemos el enfoque que tomamos cada día. Podemos celebrar la fidelidad del Eterno o dejarnos destruir por la incertidumbre y por el temor. No pongamos un signo de interrogación donde el Eterno ha puesto un punto final. Y para los que ya están en Torá, los que hemos retornado, no creamos que porque ya llegamos a este punto, ya dominamos a la perfección las técnicas de enfoque. Hay mucha gente que llega a la Torá y rápidamente se desenfoca. Pidamos al Eterno que sigamos viendo con claridad. También hay muchos sofismas de distracción. Hay muchas cortinas de humo, razonamientos incorrectos de la palabra, trampas dialécticas y retóricas que nos impide avanzar en los caminos del Eterno. A veces caemos en unas discusiones tan irrelevantes y absurdas acerca de la Torá en las redes sociales. Encontramos cantidades de estos casos y lo único para lo que esto sirve es para desenfocarnos de los propósitos de la Torá y por orgullo intelectual tratamos mal y destruimos al hermano. Dice 2 de Timoteo 2:23, evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Los que caen en estas contiendas cayeron en la trampa del acusador, quedaron atrapados en el sofisma de distracción, se dejaron desenfocar. Te pregunto, ¿has vivido las consecuencias de una vida desenfocada en lo espiritual? ¿Te has desenfocado espiritualmente? ¿En qué estás enfocado en la actualidad? ¿Sabes para dónde vas? ¿Qué determina tu destino? ¿Las situaciones difíciles o la palabra del Eterno? Ten en cuenta esto. En aquello en lo que nos enfoquemos, en eso estarán centrados nuestros pensamientos y eso impactará nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, enfocarse en las dificultades nos llevará a enfocarnos en ellas. Al igual, enfocarnos en la palabra del Eterno nos llevará a crecer y vivir con la confianza y la certeza de que Avinu Malkeinu actuará a nuestro favor. Decidimos en qué enfocarnos. Enfoca tu vida en el Eterno. Enfoca tu vida en Yud, Hei, Bab, Hei. Con esto hemos terminado nuestra enseñanza.